Hola, me presento, soy Alexis Sofía Posada Ledesma, soy parte de la Facultad de Derecho y Criminología y vengo a hablarles sobre un tema muy importante. En este pequeño podcast que voy a hacer, voy a hablar sobre los diversos tipos de violencias de género, sus características y sobre el tema de la inclusión, que es un tema que en la actualidad es muy importante abarcar y comprender. Los invito a que se queden durante todo el video y puedan reflexionar sobre este. Ok, lo primero, ¿qué es la violencia de género? Muy bien, lo primero, ¿qué es la violencia de género? Es cuando una persona ejecuta cualquier tipo de violencia hacia otra persona solamente por su género, ya sea masculino, femenino, no binario e incluso hacia personas transexuales. Antes de entrarme más en el tema de la violencia de género, quiero explicarles los diferentes tipos de violencias que se pueden ejecutar. El primer tipo de violencia es la física, que como su nombre lo indica, es cuando una persona lleva a cabo sus habilidades físicas para ejercer violencia, daño o lesiones a otra persona. Este generalmente se puede ver en relaciones de pareja en las que el hombre abusa de su habilidad física o de su fuerza física para ejercer presión contra las mujeres. Muchísimas veces este llega incluso a la muerte. Otro punto que no es tan radical como este, pero sí es muy serio, es cuando se utiliza la violencia para la educación. En México se tiene muy normalizada la violencia de manera física para educar a jóvenes y a niños. Otro tipo de violencia es la violencia sexual, que es cuando una persona es obligada a ejercer cualquier tipo de acto sexual sin su consentimiento. Este abarca muchísimos puntos, como puede ser el acoso sexual, la violencia sexual o incluso el hostigamiento sexual. Lastimosamente es una de las violencias más comunes, sobre todo en México. Otro tipo de violencia es la psicológica, que es cuando una persona lleva a cabo acciones o dirige comentarios hacia una persona en específico para dañar su estado emocional. Estos generalmente pueden ser comentarios que disminuyan el autoestima, el desarrollo personal o psicológico de la persona o el estado de salud mental que esta persona tiene para poder llevar a su víctima a un estado de necesidad o de codependencia hacia esta persona. Después tenemos la violencia económica, que es cuando una persona no tiene la libertad de manejar su propio ingreso económico, o tal vez sí tiene este ingreso, pero no lo maneja y es codependiente de otra persona, que es la persona que le da los beneficios que conlleva una economía estable, o una persona que maneja su propio dinero, su propia economía. Y muchísimas veces estas personas que manejan la economía de otras personas abusan de su poder para llevarlos a situaciones de violencia, de riesgo, en los que saben perfectamente que esas personas no van a salir de ahí porque no tienen la capacidad financiera para poder huir de ahí. Otro tipo de violencia es la violencia feminicida, que como su nombre lo indica es cuando una mujer, una joven o incluso una niña es privada de su vida simplemente por ser mujer, simplemente porque otra persona decidió que el hecho de que ella sea mujer no le da el derecho a tener su propia vida, a tener su libertad o a ejercer cualquiera de sus derechos. Bueno, ahora voy a abarcar un poco más el tema de la violencia de género e indagar en cuál es la raíz de este tipo de violencia. Muy bien, ahora, ¿cuál es la raíz de este tipo de violencia? La verdad es que no hay uno en específico, pero sí hay muchos puntos que ayudan a la fomentación de esta. Uno de los más importantes son los estereotipos de género, que es cuando, debido a tu identidad sexual, ya sea mujer, hombre, trans o no binario, se espera que estés dentro de un molde donde la sociedad te espera que cumplas lo que ellos desean, con diferentes características, diferentes formas de actuar, diferentes formas de convivir en la ciudad. Por ejemplo, las mujeres esperan que seamos mujeres muy petit, muy femeninas, que sí seamos independientes, pero no tanto. Que no queramos, que sí queramos nuestra independencia de nuestro propio dinero, pero tampoco lo exijas y mantente con lo que la sociedad te quiere dar. Y a los hombres se esperan que sean hombres masculinos, fuertes, que sean hombres de casa, que no demuestren debilidad, que no puedan llorar, que no muestren feminidad, que no disfruten lo lindo que es conectarse con sus emociones. Y verdaderamente es horrible. Es horrible que tengas que estar todo el tiempo encasillado en un estereotipo solo para complacer a gente a la que verdaderamente no le importas.
Solo le importa que cumplas con las normas que ellos desean. Otro punto que fomenta este tipo de violencia es la creencia que durante generaciones se ha educado a los más jóvenes de que cierto género es superior a otro. En este punto hablamos de hombres, que el género masculino, los hombres, son superiores a las mujeres simplemente por este estereotipo de que son fuertes, masculinos, que son proveedores. Y que ellos tienen la fuerza que las mujeres no tenemos para poder salir al mundo real y conseguir nuestras propias cosas. Y sinceramente me parece absurdo que se siga fomentando en 2025, pero es una realidad de la que tenemos que hablar. Y sobre todo de la que tenemos que fomentar a que se críen a las nuevas generaciones con nuevas mentalidades de que no por el hecho de que tú tengas ciertas características y otras personas tengan otras características quiere decir que tú eres mejor a ellas, porque no es así. Porque un género no define ni tu habilidad, ni tu inteligencia, ni tu soporte, ni nada. Simplemente es un género con el que naciste y listo. Y a veces ni eso, porque existen personas con las que no se sienten identificadas con el género con el que nacieron y está perfecto. Y que también sufren mucho este tipo de violencia, pero lo vamos a abarcar más adelante. Para empezar a hablar sobre el tema de la inclusión y la discriminación, primero voy a empezar hablando sobre los roles de género. ¿Qué son los roles de género? Es lo que se espera que como persona realices debido al género al que perteneces, ya sea mujer o hombre, en este caso específicamente. Como los hombres que se espera que salgan al mundo, que sean los proveedores del hogar, que sean hombres fuertes, que busquen éxito, que busquen una mujer que los ame, que tener hijos y tener una familia tradicional en las que ellos sean el soporte de esta familia y sean el punto principal, que sean hombres fuertes, decididos, inteligentes y sobre todo que no se dejen doblegar por nadie. En cambio en las mujeres es todo lo contrario, son mujeres que se esperan que tengan un rol más de ama de casa, más femenino, más tranquilo, que se espera que se queden en el hogar, que se consigan un buen hombre, que las mantenga, que tengan hijos, que cuiden a sus hijos, que lleven a cabo todo el rol de limpieza, de cuidado, de higiene. Se espera que sean esas mujeres con esos roles tradicionalistas que se tenían antes y que muchas veces se idealizan, cuando no es verdad. Muchísimas veces las mujeres hacemos más que solo limpiar y ser amas de casa, incluso estando en casa. Pero, pues específicamente esos son los tipos de características que se esperan, que la sociedad te espera que lleves a cabo según el rol de género que te asignó al nacer. Estos estereotipos, querramos o no, fomentan la discriminación, porque encasillan a una persona en ciertas características que se espera que realicen solo por su género. Y muchísimas veces, por ejemplo, las personas que no se sienten parte de un género como es las personas no binarias, se sienten excluidas de una sociedad que los rechaza y los minimiza, o las personas que son transexuales se sienten rechazadas por aquellas personas que no los respetan y no respetan su identidad de género. Y muchísimas veces el hecho de que una persona no entre en este estándar es simbolismo de que sea discriminada. Si una mujer no entra en el estándar de ser una mujer de ama de casa, muchas veces es discriminada, sobre todo en el ámbito laboral, en el que se espera que las mujeres se queden en casa y si van a trabajar, la sociedad espera que reciban lo mínimo, porque no deberían estar trabajando, deberían estar en casa. Y aunque muchísimas empresas hablan de que no están de acuerdo con este tipo de opiniones, siguen perpetuando esas acciones en las que se les paga menos a las mujeres, se les contrata, si ya son madres, tienen menos posibilidad de encontrar trabajo porque quedas trabajando cuando tienes hijos. Si esperas tener hijos, generalmente se te discrimina porque no les conviene conseguir mujeres que te quieran tener hijos porque van a tener que dar bajas por maternidad y les va a salir muy caro. Y es dinero que no quieren invertir en alguien a la que verdaderamente no quieren contratar. ¿Por qué es importante la participación de mujeres y personas de la comunidad LGBTQ+ en la política? En principio, por la gran representación que sería para las comunidades que generalmente son muy constante víctimas de violencia, saber que hay personas como ellas en un ámbito que es la política, que es los que rigen y llevan a cabo todas las leyes y justicia en el país. Sería increíble ver personas con las que te identificas en puestos de poder, porque nos ayuda a entender y a fomentar
que sí podemos llegar a esos espacios y que tenemos las habilidades y las posibilidades de llegar a ellos. También es importante porque de esta manera, por ejemplo, en una Cámara de Diputados y Senadores, que haya personas con estas características que hayan sufrido de este tipo de violencia nos ayuda a fomentar y a que sea más probable que se lleven a cabo y se aprueben leyes a favor de estas personas, leyes que nieguen por completo cualquier tipo de violencia hacia estas personas, ya sean mujeres o personas de la comunidad. Leyes que nos fomenten y que en vez de quitarnos derechos, nos den derechos, porque muchísimas veces necesitamos leyes más explícitas que involucren más o que sean más pesadas para poder defender lo que por haber nacido personas ya merecemos, pero muchas veces no se nos respeta. ¿Qué desafíos se enfrentan la comunidad LGBTQ+ y las personas de género no binario en la actualidad? Aunque es verdad que actualmente estos temas son mucho más abiertos y se puede expresar de una manera muchísimo más abiertas, y gracias a la evolución como personas hemos tenido, muchísimas personas que antes no se atrevían a decir que eran parte de estas comunidades ahora lo hacen y pueden expresarse libremente. Pero no todo es color de rosa. Sabemos que sigue existiendo la violencia hacia estas comunidades y estas minorías. Sabemos que estas personas siguen sufriendo de violencia física, de violencia sexual, incluso y de discriminación por parte de personas que no comparten este tipo de ideologías, que aunque tú no compartes este tipo de pensamiento, no quiere decir que eso te dé derecho a ser grosero, violento y discriminar a otras personas simplemente porque tú no consideras que para ti está bien, lo cual es perfecto. Cada persona tiene la libertad de opinar lo que desea, pero tu opinión tiene que pintar una raya en el momento en el que violentas a otra persona solamente porque no te gusta. En ese momento deja de ser tu opinión y empieza a ser un ataque de odio. Muchísimas personas sufren violencia, desde insultos, golpes, discriminaciones, hasta ser privados de su libertad o de su vida, simplemente porque otras personas no consideran que estén bien, que amen a una persona de su mismo género o que no se sientan identificados con el género que se les asignó y deseen cambiarlo, o que simplemente no se sientan identificados con ningún género en específico. Y es triste, y es algo de lo que se tiene que empezar a hablar, y tenemos que empezar a fomentar la inclusión, porque querramos o no, va a estar aquí. Las personas de la comunidad, las personas no binarias existen, y tenemos que empezar a entender que son parte de la ciudad, son parte de nosotros, porque son personas que tienen los mismos derechos, habilidades que nosotros, y simplemente por eso deben ser respetadas. A continuación voy a dar algunos ejemplos de cómo se puede evitar que se siga perpetuando esta discriminación o odio hacia las mujeres, personas de la comunidad, hombres, personas trans o no binarios, o todas aquellas personas que pertenecen a cualquier grupo o minoría, como pueden ser las personas indígenas, las personas en situación de calle, las personas negras, los inmigrantes o cualquier persona que sufre discriminación solamente por no pertenecer a un grupo de privilegio. Este punto va más hacia los hombres y cómo ustedes pueden apoyar a erradicar por completo la violencia de género o cualquier tipo de discriminación hacia cualquier persona de la comunidad o una persona que esté en una situación de minoría. Les recomiendo muchísimo fomentar la masculinidad positiva, aquella masculinidad en la que se sale de cualquier estándar que la sociedad te espera de ti. Esta masculinidad en la que los hombres pueden sentir, pueden llorar, pueden ser felices, pueden usar cualquier ropa que les guste, si quieren ser amos de casa, pueden quedarse en casa a educar a los hijos, pueden ser aquellos que limpian, que trabajan en estos como trabajos que se espera que sean para mujeres, como pueden ser de cocina, de limpieza, trabajos de modas. Entrar en estos lugares donde no se espera que ustedes entren, pero que si desean hacerlo, háganlo. Recomendarles por completo que se informen sobre todos estos temas de violencia, sobre todos estos micromachismos, estos temas de discriminación, cómo fomentar la educación sobre estos y platicarlos a sus alrededores, porque la mejor forma de cambiar el mundo es empezar desde tus personas cercanas, desde tu círculo cercano, simplemente.
Otro punto es que empecemos a pensar en qué tipo de contenido hemos estado consumiendo últimamente en redes sociales. Porque no se han dado cuenta, pero sobre todo en esta aplicación que es TikTok, se ha estado poniendo muy de moda este tema de la vibra femenina o la vibra masculina, o esta palabra que es como I'm just a girl o yo solo soy una chica, que hablan sobre temas que prácticamente es lo mismo que he estado platicando, estereotipos de género. Se espera que si una mujer es fuerte, inteligente, activa y levanta la voz, tiene energía masculina. Pero si un hombre es delicado, se cuida su aspecto físico, es tranquilo, se siente como si fuera una energía femenina, cuando no es cierto, simplemente estás encasillando a las personas en los mismos estereotipos de siempre. Te recomiendo muchísimo que empieces a ver qué tipo de contenido estás consumiendo en redes sociales, y si quieres reflexionar y cambiar algunos de los pensamientos que tienes actualmente, te recomiendo que empieces a buscar influencers o activistas que hablen sobre estos temas de inclusión, de violencia, de la comunidad, de la homofobia, y empieces a informarte un poquito más, y sobre todo que empieces a hablarlo en tus círculos cercanos, porque no hay mejor manera de empezar a informarte y a concientizar que hacerlo con la gente a tu alrededor. Y si la gente a tu alrededor no lo entiende, tal vez no deberías estar ahí. Aunque es verdad que vivimos en una actualidad en la que muchísimas personas ya se pueden sentir libres de expresar quiénes son, cómo quieren ser identificados, con qué pronombres, eh, que muchísimas mujeres están saliendo a la calle a levantar su voz y decir soy mujer y merezco mi lugar, y que están siendo empresarias, CEOs, presidentas de muchísimas organizaciones y tienen muchísima representación a nivel mundial. También es verdad que lastimosamente en los últimos años, sobre todo 24 y 23, han estado volviendo muchísimo a estos estereotipos de género que se esperan de cada persona, o roles de género con otros nombres. Me alegra mucho que internet siga viendo personas que fomentan la inclusión, que fomentan la no discriminación y que están luchando porque todos seamos tratados como iguales, como personas que merecemos respeto, cariño, merecer amor, merecer tener una familia, personas que luchan porque las mujeres salgamos a la calle y nos sintamos seguras, porque a las mujeres no se nos mate, porque a las mujeres no tengamos miedo. Ya para terminar este video, los invito a que reflexionen sobre todos los temas que acabo de abarcar, sobre todos los puntos que acabo de tocar, y que entendamos un poquito más todas las violencias que sufren aquellas personas que son parte de estas minorías, personas de la comunidad o mujeres que no pueden estar en paz, personas que simplemente quieren ser ellos mismos y que quieren ser felices como tú, como yo, como todo el mundo. De verdad es un tema muy importante a reflexionar, hablar, platicar, comunicarlo en nuestro entorno y entender que para empezar un cambio tenemos que empezar a cambiar nosotros mismos y empezar a cambiar nuestro círculo cercano, porque es simplemente muy importante que le demos voz y representación a aquellas personas que lastimosamente no pueden hablar por sí mismos, o que ya no pueden hablar porque sus voces se les fue arrebatadas, y que no retrocedamos como sociedad a volver a caer en esos mismos roles de género que solo nos encasillan, nos hacen menos, nos discriminan, nos hacen pequeños y quieren que nos mantengamos en un orden establecido para que no cuestionemos, no mejoremos y no levantemos la voz en contra de injusticias. De verdad les recomiendo muchísimo que investiguen más sobre este tema, y espero que les haya gustado este video, espero que puedan darle like y ya, eso era todo de mi parte. Muchas gracias, hasta luego.